Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Soy el hermano Javier Hernández. Eh, el día de hoy vamos a estar dando la información de los estudios bíblicos que se hacen en las células todos los miércoles. En la congregación Ministerio Más que Vencedores, donde yo asisto, se hacen estos estudios todos los miércoles en los hogares, que es a las 8 de la noche. Entonces, en lo que es el estudio que se estuvo compartiendo el día de anoche, lo vamos a leer aquí hoy a través de la radio para que sea bendición para todos aquellos que no pudieron asistir por algún motivo. El estudio se tituló Obstáculos vencidos. Obstáculos vencidos. Y como referencia tenemos lo que sería acá el libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Entonces, el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo primero. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Muy bien. Entonces acá, a manera de introducción, dice el estudio: ¿no sería maravilloso que fuera fácil hacer siempre la voluntad de Dios? Pero a veces parece como si una montaña se interpusiera entre nosotros y el llamado que hemos recibido. Cuando Zorobabel se sintió así, el Señor envió a su profeta Zacarías con un mensaje de aliento. Ahora, a manera de que entendamos el contexto de lo que está sucediendo acá, Zorobabel era el líder en ese entonces de ese pueblo hebreo que estuvo cautivo en Babilonia. Y Zacarías era el profeta que Dios estaba utilizando para hablarle a su pueblo. En ese entonces, Zorobabel era el líder y el líder espiritual era Josué. Ya ellos regresan de Babilonia, regresan del cautiverio, regresan a Judea a reconstruir el templo de nuevo. Zorobabel tiene ese fuego en él de decir: tengo que reconstruirlo. Había sido destruido por los invasores. Una de las preguntas que dice el estudio, que era una de las preguntas donde teníamos que compartir
con todos los hermanos y hermanas que estaban presentes. La primera dice es, ¿cuándo es más fácil actuar? ¿Cuando hay abundancia o escasez? Entonces ahí era para que cada uno de nosotros aportara cómo nos sentimos nosotros, cuándo es que nosotros tenemos la facilidad de actuar en la obra de Dios con más facilidad. Cuando sentimos que estamos con todo lo que necesitamos, cuando nos sentimos que estamos súper bendecidos, cuando sentimos que estamos con todo lo que hemos anhelado, o actuamos mejor cuando tenemos una necesidad o varias necesidades. ¿Cuándo es que actuamos mejor? ¿Ves? Entonces es algo bien interesante para primero llegarnos a conocer nosotros mismos y de esa manera poder obrar mejor para Dios, poder ser mejores siervos para nuestro gran Jehová de los ejércitos. Entonces, pongámonos a pensar. Ponte tú a pensar, mi amado hermano y hermana. ¿Actúas más cuando lo tienes todo o cuando te falta algo? ¿Será que cuando lo tenemos todo nos sentimos más confiados y de pronto ya nos olvidamos de lo que tenemos que hacer para nuestro Dios? ¿Será que cuando lo tenemos todo ya de pronto decimos, ¿y para qué voy a ir a la iglesia si a Dios me dio todo lo que yo quería? ¿Será que cuando lo tenemos todo ya las cosas son diferentes? Ya nos sentimos como que ahora podemos orar en nuestra fuerza. Ahora ya nos sentimos que Dios ha hecho la obra y ¿para qué? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo si ya lo tengo todo? Pongámonos a pensar en todo esto. Ahora cuando no tenemos nada, en el sentido de que podemos estar enfermos, que no podemos tener tal vez un trabajo, que nos falta algo en lo material, nos faltan cosas en lo espiritual y sentimos aquel espíritu bajo, nos sentimos bajos realmente. Como cuando hay esas lámparas que tú tienes un switch y le bajas la intensidad de hasta donde alumbra de lo más brillante y le vas bajando despacio, despacio va y la lámpara hasta que se va apagando. Cuando lo sentimos de esa manera, obramos mejor para el Señor. Tenemos más gratitud en nosotros para obrar aún más en la obra para nuestro Dios. Pongámonos a pensar eso. La segunda pregunta que está en el estudio dice, usualmente, ¿qué hacen las personas cuando están frente a dificultades u obstáculos? Énfasis en usualmente. Entonces, ¿cuál es la reacción inicial? ¿Cómo es que reaccionan las personas cuando están viviendo dificultades, obstáculos, problemas? Recordemos que el título del estudio es obstáculos vencidos. Entonces, ¿cuál es la reacción inicial cuando aparece eso? ¿Será que en ese momento nos ponemos a quejar? ¿Será que en ese momento lo queremos dejar todo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Lloramos? ¿O será que en ese momento nos ponemos a orar? ¿Nos ponemos en ayuno? ¿O será que en ese momento nuestra fe nos dice, no importa, yo voy a estar a cargo de todo? No importa, yo le entregué mi vida a Cristo, yo sé que Cristo está haciendo la obra en mí y Cristo me va a ayudar a saltar este obstáculo, o a caminar al lado de ese obstáculo, o a destruir ese obstáculo. ¿Cómo es que reaccionamos? Todo esto son para que nosotros también nos hagamos un examen, un autoexamen y digamos, ¿cuál de estos soy yo? ¿Reacciono con fe o reacciono con quejas? Tercera pregunta dice, ¿qué debería de hacer alguien con el Señor en su corazón? Y dice que hagamos referencia a Zacarías 4:6. Vamos a leer de nuevo Zacarías 4:6. Dice ahí, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿qué debería de hacer alguien con el Señor en su corazón? Ya cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, es precisamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no obremos en nuestra fuerza, que no obremos con nuestros ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Eso es lo que ha dicho Jehová
de los ejércitos. Tengamos esa fe de decir, Él me está guiando, Él me guiará. Le voy a dar el comando a Él, a nuestro Señor Cristo Jesús. Y la última pregunta del estudio dice, ¿por qué le cuesta mucho al cristiano creer en Dios? Es que interesante la pregunta. No estamos hablando de la persona que todavía no recibe a Cristo, estamos hablando de la persona que ya se hace llamar cristiano, que ya sabemos que ha recibido a Cristo en su corazón, que ya lo vemos obrando, pero de pronto, ¿por qué es el que le cuesta creer en Dios? Pues hermano, hazte esa pregunta a ti mismo. ¿Por qué? Porque esas veces que yo he enflaquecido en el espíritu, me ha costado creer en Dios cuando estoy pasando ese obstáculo. Cuando tengo ese obstáculo enfrente, me cuesta creer en Dios. Puntos en que podemos pensar. ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que no estoy leyendo la palabra de Dios suficiente? ¿Será que no estoy llenándome del espíritu? ¿Será que no me estoy gozando lo suficiente cuando asisto a la congregación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ves? Entonces todo esto tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar lo que es lo que está sucediendo. Dice, ahora, tengamos en mente que todo este estudio es para avivar. Todo este estudio es para avivar nuestro espíritu. Todos estos estudios son básicamente para que nosotros estemos peleando la buena batalla, para que cada uno de nosotros sea testigo de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros siempre utilicemos las herramientas necesarias para predicar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros cuando estemos sintiéndonos mal, nos liberemos, que cuando nos sintamos bajos, nos liberemos y digamos, no puedo sentirme así. Yo le voy a entregar todo a mi Cristo Jesús. Él me da la autoridad necesaria para seguir adelante. Me da la fuerza necesaria para seguir adelante. Voy a ser victorioso. Siempre podemos regresar a lo que es el texto bíblico, la palabra de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 8, nos da detalles de una gran victoria, donde Jehová guió al pueblo hebreo a conquistar esta ciudad que se llama Ai. Si regresamos al capítulo 7 del libro de Josué, ahí vemos que ellos ya habían intentado una vez. Pero en ese instante, Josué, que era el líder, él no consultó a Jehová. Simplemente envió a unos hombres a explorar la ciudad y decir, no, ok, está bien, envía de 2,000 a 3,000 hombres. Pero no sucedió así, fueron derrotados. Y derrotados de una manera vergonzosa, en el sentido que ellos no es que estuvieron en la lucha y fueron derrotados en la lucha hasta el último hombre, sino que más bien tuvieron que salir corriendo. Fueron perseguidos por el ejército de Ai, de la ciudad de Ai, y derrotados. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos y nos sentimos en algún tipo de derrota, nos sentimos en ese valle donde no hay nada que nos proteja. Un valle es una planicie donde no hay nada. Donde a todos nos pasa, a todos nos pasará. No por nada Dios nos dijo, agarra la cruz y sígueme. Porque sabe que iban a suceder cosas. Pero mi amado hermano, este estudio es para decirnos a cada uno de nosotros, cuando te sientas así, entrégalo todo a Jehová. A Josué le pasó, ¿no? Si hay algún un pecado escondido, tenemos que entregárselo eso a Jehová para que Él obre y nos quite de ahí. Si estamos haciendo algo mal, reconozcamos lo malo que estamos haciendo, porque Dios no va a obrar en nosotros. El Espíritu Santo no nos va a ministrar si estamos viviendo en algún tipo de pecado. Y luego resulta que cuando estamos leyendo el libro de Josué, ellos venían de derrocar a Jericó. Y Dios les había dicho, no tomen nada de Jericó. Solamente lo que van a tomar ahí son joyas, oro, plata, bronce, nada más. Mas sin embargo hubo un hombre que se llama Acán en su familia y ellos tomaron otras cosas. Y ahí es donde Jehová les dijo, bueno, no, espera. Alguien del pueblo ha tomado algo que yo estrictamente dije que no tomaran. Ahora yo culpo a todos ustedes. Entonces Josué tuvo que obrar en ese sentido, de decir, y arreglar lo que había sucedido con Acán,
quitar el anatema, lo que va contrario a la voluntad de Dios, quitarlo del pueblo. Y ya cuando eso sucedió, ya vemos cómo Jehová comenzó a hablarle de nuevo a Josué. Le dijo, no, levántate, te voy a dar una estrategia. Entonces a Jehová le dio una estrategia a Josué y a los hebreos para conquistar la ciudad de Ai. Y así fue. Los derrotaron completamente, pero ahora ya estaban obrando con la fuerza de que Jehová les daba a ellos, con la guianza de Jehová, con la estrategia de Jehová. Entonces, confiemos, tengamos siempre esa fe de que Dios no nos desampara. Cuando nos sintamos bajo, simplemente busquemos de Él. Yo te aconsejo, trabaja conmigo muchas veces. Alabanzas. Escuchar alabanzas que hablen del Espíritu Santo, escuchar alabanzas que hablen de las grandes proezas de Jehová de los ejércitos, escuchar alabanzas de lo que hace, de la administración del Espíritu, de cómo Cristo nos ha sacado de tantas cosas. Este tipo de alabanzas nos llena. Y vas a ver como después de estar escuchando una hora de alabanza, tu oración va a ser completamente diferente. Vas a sentir que Dios te está hablando. Y ahí es donde vas a recibir esa guianza de parte de Dios de decir, no, me levanto, sigo en ese camino y voy a hacer lo que Dios me ha encomendado. Una cosa a la vez, mi amado hermano. Dios no te está pidiendo que seas como el profeta Zacarías. Dios no te está pidiendo que seas un Moisés para Él. Primero comienza con lo poco que te ha dado. Eso poco se va a ir incrementando. Haces bien lo poco que te ha dado, y Él te va a dar aún más. Y Él te va a dar aún más. Él te va a dar aún más. Entonces, en el plan perfecto que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y de pronto sí, vas a tener un gran ministerio para la obra de Dios. Vas a tener algo grande para ayudar al prójimo, para mostrar la luz de Cristo al prójimo, para explicar que la única vía para llegar al cielo es Cristo. Fíjate que esto Dios le habló claro, muchas veces habló con el pueblo de Israel, donde Él explicaba, ustedes tienen que ser mis testigos a las naciones. Por ejemplo, si leemos acá en el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué es que puso Dios a Jerusalén en medio de las naciones? Para ser testigos de Él, testigos de las grandes obras, testigos de las proezas de Jehová, testigos de cómo Jehová es el único Rey vivo, nuestro Padre Celestial. Ahora, esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. Tenemos que también ser testigos de Cristo. En el Nuevo Testamento lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahí en la descripción de lo que estamos hablando tengo los versículos, las citas bíblicas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así. Es titulado La palabra de vida. Dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Entonces somos llamados a ser testigos de Jehová, a ser también testigos de Cristo, a hablar de sus proezas. ¿Ves? En estos momentos, nunca nos olvidemos de orar por el pueblo de Israel, porque ellos fueron llamados a ser testigos. Desafortunadamente no lo están haciendo en este momento. ¿Por qué digo eso? Porque ellos no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo ven como un buen maestro.
Pero no es así. Ellos no hablan de Jesucristo como el Mesías. Entonces esa ayuda no la estamos recibiendo de parte del pueblo judío. Entonces tenemos que nosotros hacerlo, ¿no? Nosotros también fuimos llamados a ser testigos de Cristo. Lo vamos a hacer. No pierda tu fuerza. Si nosotros leemos el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice ahí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una gran promesa ahí, mi amado hermano, hay una promesa de que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dios está obrando, nos está perfeccionando siempre cada uno de nosotros. Tenemos que dejar que Él tome las riendas de nuestra vida. En el estudio tiene como conclusión lo siguiente, dice ahí, debemos enfrentar las tareas que nos ha dado Dios en el poder del Espíritu Santo. La obra del Señor es imposible de hacer con fuerzas humanas. Su Espíritu que mora en nosotros tiene que darnos la sabiduría y energía para cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama a una tarea, Él asume la responsabilidad de quitar cualquier obstáculo. Lo que nos parece como una montaña es un simple montículo de un hormiguero para Dios. Veamos los obstáculos a través de los ojos del Señor y confiemos en Él. Enfocarse en Dios da la esperanza y las fuerzas para perseverar. Gloria al Señor. Gloria al Señor por este estudio. Gloria al Señor por los estudios que hemos recibido en el pasado. Gloria al Señor por los estudios que vamos a recibir en el futuro. Gracias a Dios que estos estudios están presentes para todos nosotros. Los invitamos siempre. Estas son las reuniones que se hacen en los hogares. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Miércoles a las 8 de la noche. Si alguien no se está reuniendo en estos momentos, pregunte a los líderes que se le han designado, los líderes del sector. Pregúntale a alguien en la iglesia que le dé dirección de decir, mira, yo quiero saber dónde puedo yo reunirme para esos estudios que se dan los miércoles a las 8 de la noche. Somos Iglesia Más que Vencedores, estamos en Stone Mountain. Nuestra dirección es 4678 Central Drive. 4678 Central Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Adelante siempre. Dios está con nosotros. A todos nos pasa que sentimos un bajón espiritual, pero tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores con nosotros. Él nos levantará. Él siempre ha dado esa promesa que todo lo que tenemos que hacer es buscarlo en espíritu y en verdad. Dios te bendiga.